Bien, muchachos, gracias por su espera. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del día de hoy. Gracias por estar presentes aquí. Antes de que iniciemos con la parte formal de la sesión del día de hoy, muchachos, quiero preguntar si hay alguna pregunta, duda, inquietud que tengan al respecto de lo que hemos visto o de cualquier otra cosa, muchachos. Si alguien quiere expresar algo, adelante. Yo, profe, Sí, te escuchamos, Salvador, adelante. sobre la tarea que había dejado de los últimos conceptos que teníamos que hacer, mapa conceptual o mapa, ¿qué era? Lineal. Bueno, eso, Sí. tenía que ser solo uno y meter todos los conceptos ahí, o cada uno tenía que llevar su mapa conceptual. Es completamente libre, Salvador. La verdad es que lo importante es que tú organices la información como la entiendas, como la comprendas mejor. Realmente podrías hacer un par de, ¿cómo se llama? De mapas. Si identificas claramente la diferencia entre los movimientos, eh, podrías agrupar por un lado los movimientos rectilíneos y por otro lado los movimientos circulares y hacer dos mapas y poner la información de todo ahí. O pudieras hacerlo por movimiento sin problema. Lo importante es que tú pues organices la información y tengas una manera de recuperarla de manera posterior. No hay problema como lo hayas hecho. Ah, ok, gracias. Si hiciste individual está bien, si los agrupaste todos en uno está bien, si lo hiciste en dos o en tres o en cuatro también está bien. Lo importante te digo es esa forma de que tú hayas manejado esa información y la puedas recuperar de manera posterior. Ok, gracias. Sin problema. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta? No. No. Gracias, Ricardo. Bien, entonces vamos a continuar, muchachos, con el tema que estábamos viendo en la sesión pasada. Vamos a retomarlo y vamos a continuar con nuestros temas para este parcial. Déjenme solamente tomar una imagen de la asistencia y les recuerdo que no olviden registrar su asistencia al final de la sesión. Vamos entonces a continuar con el trabajo que estábamos haciendo en la sesión pasada. En la sesión pasada habíamos hablado de la parte de este curso que es de cinemática y habíamos dicho que en esta cinemática íbamos a estudiar el movimiento de los cuerpos sin atender a la causa que los produce y es decir, vamos a estudiar las características propias del movimiento, sus características como la velocidad, el desplazamiento, las trayectorias y todo lo que tiene que ver con este movimiento sin importarnos qué es, de dónde proviene o a qué se debe ese movimiento, qué lo causa, aunque ya sabemos cuál es la causa primera de cualquier movimiento. Estuvimos revisando estos conceptos importantes de el desplazamiento, la velocidad y la rapidez. Para eso hicimos este ejercicio en el cual pues teníamos que trasladarnos de una posición, en este caso de una posición en esta colonia a otra posición en donde estaba la farmacia y veíamos que lo podíamos hacer de diversas maneras. En primera instancia pues moviéndonos en una dirección una cierta distancia, 3 cuadras, dependiendo de lo que eso significara en metros, y luego cambiar de dirección hacia el norte y hacer otro desplazamiento de otras 3 cuadras. Y veíamos que ese desplazamiento total que realizábamos podíamos obtenerlo sumando estos dos vectores de desplazamiento en estas dos direcciones, obteníamos un desplazamiento resultante, que en este caso lo obtuvimos sumando estos vectores por el método de las componentes rectangulares, es decir, obtuvimos las componentes de cada uno de estos vectores y las sumamos directamente y de esa manera obtuvimos el desplazamiento resultante en forma unitaria y posteriormente lo único que hicimos fue cambiar este desplazamiento expresado en forma unitaria a un desplazamiento en forma polar.
llegamos a determinar entonces que este desplazamiento que realizamos es de 283 metros con un ángulo de 57.99 grados. Eso me dice que tengo que desplazarme en esta dirección de 57.99 grados, 283 metros para llegar desde la esquina donde estaba hasta la farmacia a comprar mis medicamentos. Entonces, eso fue lo que hicimos en la sesión pasada, pero se nos quedó por aquí un detalle. Únicamente al momento hemos calculado precisamente este desplazamiento. Lo único que hemos calculado es este desplazamiento. Y lo hicimos por medio de la suma de estos dos vectores. Nos falta determinar esta velocidad y esta rapidez. Entonces el día de hoy vamos a continuar con eso. Vamos a empezar el día de hoy con eso para determinar esta velocidad y esta rapidez. Aquí tenemos ya lo que teníamos en la página, en la diapositiva anterior. Este cálculo que hicimos del desplazamiento que había que realizar para llegar a la farmacia. Y ahora vamos a determinar precisamente este parámetro que es la velocidad. Que nuevamente recuerdo que la velocidad es un vector. Y por tanto, pues lo simbolizo como tal, como un vector con su rayita arriba o su flechita, como lo acostumbremos. Y recordar que esta velocidad está definida como precisamente la relación entre el desplazamiento, que es un vector también, con respecto al tiempo, que es un escalar. Entonces, si hacemos esta relación, podemos obtener la velocidad con que hay que moverse para llegar de este lugar a este lugar, de acuerdo con esos datos. Entonces, muchachos, para calcular la velocidad, que es el vector, tenemos que dividir el desplazamiento de que realizamos aquí para movernos desde esta esquina a esta esquina. Lo primero que tendría que preguntar, muchachos, ¿cuánto tiempo consideran que me puede llevar recorrer estas 3 cuadras al este y luego otras 3 cuadras hacia el oeste para poder usar ese dato como la base para calcular esta velocidad? ¿Cuánto tiempo calculan? Un aproximado, muchachos, así a ojo de buen cubero, ¿cuánto tiempo calculan? ¿Cuántos minutos me llevará? Hagan una propuesta. 20. No, bueno, son como 10 minutos, ¿no? 3 cuadritas y 3 cuadritas y además ando muy enfermo de la un poquito menos. Sí, ¿no? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Vale. Vamos a dejarlo en 5 minutos para que nos salga un valor más o menos apreciable, ¿no? Ok. Suponer que 5 minutos me llevó ir de la esquina en que estaba hasta la farmacia y entonces es el tiempo que me tardé en llegar hasta la farmacia a comprar mis medicamentos. Entonces vamos a trabajar con ese dato. Habíamos visto, llegamos en la clase anterior a determinar este desplazamiento, pues voy a sustituir su valor para obtener la velocidad. Mi desplazamiento fue de 283 metros, 263.01 metros, en una dirección de 57.99 grados. Eso es mi desplazamiento. Tengo que recordar que es un vector, por eso tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces lo voy a dividir entre el tiempo que me tomó hacer ese desplazamiento. Pero debo de ver que como tengo aquí este desplazamiento expresado en metros, yo lo tengo que relacionar con unidades que sean compatibles. Esta unidad de metro es la unidad fundamental de la longitud en el sistema internacional y entonces la debo de comparar o relacionar con la unidad correspondiente, una unidad fundamental de tiempo en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad fundamental del tiempo en el sistema internacional? ¿Alguna idea, muchachos? Segundos, ¿no? Segundos, sí. Entonces, pero tengo aquí el tiempo en minutos, entonces no lo puedo usar como tal. Tengo que transformar este tiempo de 5 minutos en segundos. ¿Cuánto pongo entonces aquí como tiempo?
¿Cuántos son 5 minutos en segundos? Son 300 segundos. Bien, gracias. Son 300 segundos. Si alguien no sabe cómo hacerlo, vamos a ver aquí la conversión. Necesito pasar 5 minutos a segundos. Entonces aquí tengo que tener segundos y aquí tengo que tener minutos para poder eliminar esos minutos. ¿Cuál es el factor entonces que debo de poner para hacer esta conversión? ¿Qué arriba y qué abajo? 60 Ajá. sobre 1. 60 segundos, que es un minuto, y esta es la unidad. Entonces de esa manera puedo transformar estos 5 minutos en segundos y efectivamente, como nos decía, 50 por 60 van a ser 300 segundos. Muy bien. Entonces de esa manera hacemos la conversión de estos minutos en segundos y sustituimos ese valor aquí para poder obtener la velocidad con la que me tengo que mover para llegar a la farmacia en ese tiempo. En esta dirección, bueno, caminando en esta dirección. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 283.01 entre 300, por favor? Si me ayudan ahí con su calculadora. 0 punto y algo. 0.94. 4, ok. Y si veo, las unidades que me quedan son metros divididos por segundo. Se lee, es metros sobre segundo, pero se lee siempre, muchachos, metros por segundo. Esa es la velocidad con que me muevo si llego en 5 minutos desde esta posición hasta esta posición, viajando esta distancia en esta dirección. Pero además, muchachos, tengo aquí la dirección. ¿Qué pasa con este ángulo que tenía el desplazamiento? ¿Qué pasa cuando yo divido entre estos 300 segundos? ¿Qué le pasa a ese ángulo? ¿Alguna idea? No, profe, no hay ideas. No te escuché, Ricardo, ¿me repites? No, ni idea. Okay. ¿Alguien más tiene alguna idea qué pasa con el ángulo? Cuando en este caso estamos dividiendo un vector por un escalar. Es como si lo estuviéramos multiplicando por una fracción. ¿Qué pasa con el ángulo cuando multiplicamos un vector por un escalar? ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Alguien se acuerda? Es cuando se lo aumentan 180 grados. Bien, ese es un caso especial cuando multiplicamos por un escalar que es negativo, pero en este caso no es negativo. Eso sucede cuando multiplicamos por un negativo, pero en este caso no es negativo. Acuérdense de la multiplicación de vectores, muchachos. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien más? Adelante, te escuchamos, Menzabar. ¿No se mantiene igual el ángulo? Perfecto, muy bien, esa es lo que quería escuchar. Efectivamente, el ángulo no se afecta, lo único que se afecta es la magnitud del vector. En este caso ya vimos que se afectó la magnitud y el ángulo permanece exactamente igual. Entonces, esta velocidad, que tiene una magnitud de 0.94 metros, tiene la misma dirección de 57.99 grados. Y es un vector porque tiene magnitud, tiene dirección y sentido. Y entonces, ¿qué observamos entonces, muchachos, entre el desplazamiento que tengo aquí, en esta dirección, y la velocidad? ¿Cómo son sus direcciones? Iguales. Son iguales, sí. Entonces, este desplazamiento que tiene esta dirección, que ya está marcado aquí por este ángulo θ, aquí mismo puedo dibujar la dirección de la velocidad, o representar aquí la velocidad. Este sería mi vector de velocidad. Y esta sería su representación en forma polar.
¿Qué me dice esta velocidad? Que para que yo recorra estos 283 metros en esta dirección, en estos 300 segundos, tengo que moverme a 0.94 metros por segundo, es decir, cada segundo tengo que recorrer 0.94 metros, hacia que voy muy despacio, menos de 1 metro por segundo. Generalmente puedo dar 2 pasos en un segundo, más o menos avanzaría como 1,5 metros por segundo a paso regular. Pero bueno, eso fue lo que nosotros estimamos, está bien. Entonces eso es lo que me dice esta velocidad. Lo importante aquí es que identifiquemos que la velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo, están en una misma dirección. Entonces es importante que lo recordemos. La otra situación que nos falta es determinar la rapidez. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo estaba definida la rapidez de lo que vimos la sesión pasada? ¿A qué era igual la rapidez? ¿Es igual a la distancia sobre el tiempo? La distancia sobre el tiempo, muy bien, gracias. La distancia recorrida entre el tiempo que me toma recorrerlo. Y entonces me doy cuenta aquí que lo que hice realmente fue recorrer esta distancia. Desde el punto donde estaba hacia acá, recorrí 150 metros. Luego cambié de dirección y en esta otra dirección recorrí otras 3 cuadras. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrí en total, muchachos? ¿Alguna idea? Voy a quitar esto para que vean ahí el tamaño de las cuadras. ¿Cuál fue la distancia recorrida finalmente? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Serían 390. Muy bien, sí, gracias. 390. Recorrí 150 kilómetros al este y luego 240 metros, perdón, 150 metros al este y luego 240 metros al norte. En total recorrí 390 metros. Muy bien. Esa es la distancia que recorrí, 390 metros, entre el tiempo que me tomó recorrer estos 390 metros, que fueron los mismos, 300 segundos, o sea, los 5 minutos. Y entonces, ¿cuánto me da esta relación, muchachos? ¿Cuánto es 390 entre 300? 1.3. 1.3. Y las unidades nuevamente son metros por segundo. Entonces aquí podemos apreciar, muchachos, la diferencia entre lo que es la velocidad y lo que es la rapidez. La velocidad resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo, que el desplazamiento pues es el vector de lo que realmente me desplazo de un punto a otro en línea recta, y la rapidez, que se simboliza con la misma letra, pero que ya no es un vector, que es una cantidad escalar, por eso no tiene aquí su rayita arriba, la obtengo dividiendo la distancia que recorrí, que la distancia es diferente al desplazamiento, entre el tiempo que me tomó recorrer, que es el mismo tiempo, los 5 minutos. Entonces vemos la diferencia aquí. La rapidez es de 1.3 metros y la velocidad es de 0.94 metros por segundo, pero en esta dirección de 57.99 grados. Entonces, muchachos, ahí para que veamos que la velocidad y la rapidez pueden ser diferentes en magnitud, pero vamos a ver el día de hoy un caso, un tipo de movimiento en el que la velocidad y la rapidez tienen la misma magnitud y por eso la manejamos de manera indistinta. Pero bueno, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo que hicimos fue determinar a partir de este ejemplo la velocidad y la rapidez de este movimiento que hicimos para ir desde esta esquina hasta la farmacia.
Y lo que vemos aquí, la característica de este desplazamiento es que yo me moví en línea recta, primero en dirección este, y luego cambié de dirección y me moví en línea recta también en dirección norte, y vemos que el desplazamiento que marcamos y que calculamos también es un movimiento en línea recta desde este punto hasta la farmacia. Y entonces precisamente es lo que vamos a ver a continuación, movimientos que tienen esta característica, que son en línea recta y en una sola dirección. Repito la pregunta, muchachos, de esto que acabamos de revisar, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, maestro. No. Vale. Bien, gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Es el tema del día de hoy. Movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver que en este caso, por ejemplo, tengo aquí un carrito que está en movimiento, y vamos a analizar ese movimiento. Está sobre esta superficie, que puede ser una carretera, una calle, una avenida, lo que sea. Y entonces vamos a ver cuál es la característica de este movimiento. Si pudiéramos precisamente marcar el tiempo que transcurre en el movimiento de este carrito, aquí veríamos que cada vez que pasa un segundo de tiempo, su posición va cambiando. Y entonces la característica de este movimiento es que precisamente este tiempo, voy a puntear hacia arriba. Resulta que cada vez que pasa un segundo de tiempo, este carrito avanza una cierta distancia. Por ejemplo, vamos a suponer que fueran, vamos a ponerlo fácil, vamos a suponer que fueran 50 metros. Este carrito se está moviendo y cuando pasa un segundo avanzó 50 metros. Y después de que pasa otro segundo avanza también 50 metros. Y después de que pasa otro segundo, avanza también otros 50 metros. Y así sucesivamente. Es una M de metros, perdón, pero me están quedando muy chuecas las letras. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros analizamos el movimiento de este carrito en ese tiempo, podemos determinar algunas características de este movimiento. Bien, muchachos, entonces ya está. Este carrito se está moviendo y cuando pasa un segundo avanzó 50 metros, cuando pasa otro segundo avanzó 50 metros, otro segundo avanzó 50 metros y así sucesivamente. Entonces, si nosotros graficáramos el movimiento de este carro en este sistema de referencia, en este sistema de ejes cartesianos, tendríamos que tener en él pues marcados los tiempos en el eje X, por ejemplo, aquí. Aquí tendríamos el tiempo que expresaríamos en segundos. Y aquí en el eje vertical, en el eje de las Y, tendríamos los desplazamientos. Y esto los vamos a expresar en metros. Entonces vamos a vaciar en esta tabla, muchachos, los datos que me da esta gráfica. Cuando pasa un segundo, el desplazamiento que realiza este carrito es de 50 metros, entonces voy a graduar estas escalas. Aquí tengo 50, aquí tengo 100, 150, 200 y 250. En cuanto al tiempo, aquí tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Entonces, si graficamos estas posiciones
conforme transcurre el tiempo del carrito, entonces en el primer caso, en este punto, ha pasado un segundo y el carrito se ha desplazado 50 metros. Entonces voy a graficar eso aquí, de tal manera que aquí en este punto voy a graficar esa primera posición del carrito. Después, cuando pasa un segundo más, esto transcurren aquí 2 segundos. ¿Y cuál es la posición? ¿Cuánto ha recorrido, muchachos, en esos 2 segundos? 100 metros. 100 metros, entonces hago coincidir mis 2 segundos con mis 100 metros y entonces tengo la segunda posición del carrito. Cuando ha transcurrido ese tiempo, ha avanzado 100 metros. Y así me voy. En la tercera posición, muchachos, ¿qué corresponde? Aquí. ¿Cuántos segundos y cuántos metros? Ayúdenme. 150 metros con 3 segundos. 50 metros, 3 segundos. Gracias. Entonces, aquí donde cruzan esos dos, donde coinciden 150 metros y 3 segundos, tengo un tercer punto. Y si me sigo así, muchachos, pues voy a ver que cuando han pasado 4 segundos, el desplazamiento ha sido de 200 metros. Entonces voy a tener un punto aquí. Y finalmente, cuando han pasado 5 segundos, tengo un desplazamiento de 250 metros. Tengo un punto adicional aquí. Entonces, al final, si yo uno todos estos puntos, voy a tener una línea recta que va a pasar por todos estos puntos, y esa es una gráfica característica de este tipo de movimiento cuando graficamos desplazamiento contra el tiempo. Tengo aquí 5 puntos diferentes, pero vamos a ver, vamos a calcular algo de esta gráfica. Ustedes, muchachos, llevan en su curso de matemáticas geometría analítica, y en su curso de geometría analítica han calculado la pendiente de una recta. Díganme si no me equivoco. Sí, sí. Bien, ¿recuerdan entonces cómo se calcula la pendiente de una recta? La pendiente M de una recta, que es igual. ¿Alguien que se acuerde? Sin miedo, se vale equivocarse. Y2 menos Y1 sobre X cuadrado, bueno, X2 menos X1. Ok, muy bien. ¿Y qué es esa Y2 y Y1, X2, X1? Son 2 coordenadas, me parece. Ajá, son 2 coordenadas de los puntos. X2 menos X1. Son las coordenadas de los puntos, de 2 puntos en la recta, ¿no? Entonces, si yo tomo 2 puntos cualquiera de esta recta y hago esta relación, obtengo la pendiente de esta recta. Por ejemplo, si tomo, voy a tomar, por ejemplo, este primer punto y voy a tomar este tercer punto, voy a ver que aquí tengo unas ciertas coordenadas. Tengo una coordenada en X, que es estos 3, una coordenada en Y, que es estos 150, y en este punto tengo una coordenada en X, que es este 1, y estos 50, que es su coordenada en Y. Y entonces, si hago esa relación de calcular la pendiente de esta recta, voy a ver que para estos 2 puntos tengo Y2, que corresponde a 150 metros, menos Y1, que corresponde aquí a 50 metros, y entonces si saco la relación de eso entre las coordenadas en X del punto 2, que son 3 metros, perdón, 3 segundos, menos el punto 2, que es 1 segundo,
tengo que la pendiente para esta recta va a ser igual a 150 menos 50 me va a dar 100 metros entre 3 menos 1 me va a dar 2 segundos, y entonces esto va a ser igual a 100 entre 2, 50 metros por segundo. Vale, y encontré la pendiente de esta recta, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio adicional aquí mismo con esta misma recta. Voy a tomar ahora dos puntos diferentes, por ejemplo, este segundo punto y este último punto. Muchachos, voy a calcular ahora la pendiente con esos dos puntos. Aquí será igual M. ¿Cuánto vale Y2 para estos puntos en rojo? Ayúdenme. 250 metros. 150 metros, gracias. ¿Y Y1? 100. Y1 está aquí. Muy bien, gracias. Ahora, los tiempos. ¿Cuánto vale el tiempo en la coordenada 2? 5 segundos. 5 segundos, sí. ¿Y en la coordenada 1? 2 segundos. 2 segundos. Bien, gracias. Entonces, si hago esta operación, voy a poner la pendiente de esta recta, 250 menos 100, me va a dar 150 metros. Y 5 segundos menos 2 segundos me va a dar 3 segundos. Y eso me va a dar 150 entre 3, otra vez. Me va a dar 50 metros por segundo. Bien, ¿podemos con esos dos resultados llegar a alguna conclusión, muchachos? ¿Alguien me puede decir alguna idea? ¿Que la pendiente es correcta? La pendiente es correcta, sí, pero ¿qué más? Aparte de ser correcta, ¿qué más? ¿Cómo es? Que la pendiente ¿Cómo son estos resultados? Iguales. Iguales. ¿Qué pasaría si yo tomo cualquiera de otros dos puntos de esta recta? Debería salir lo mismo. Debería salir lo mismo, ¿no? Entonces, esa es precisamente una característica de este movimiento. Esta recta representa precisamente la velocidad en este tipo de movimiento. Y esta velocidad, como vemos aquí, su resultado es igual independientemente donde analicemos. Entonces, la conclusión a la que hay que llegar aquí, que en este tipo de movimiento la velocidad es constante. Y esto es lo que nos representa esta recta, la velocidad con la que se mueve el cuerpo, es decir, cómo cambia su posición o cómo cambia su desplazamiento con respecto al tiempo, y esa velocidad es constante. Entonces, esa es la característica precisamente de este movimiento que vamos a llamar se llama movimiento rectilíneo uniforme. Su característica principal es que su velocidad es constante y además se realiza en una sola dirección, es decir, este cochecito se está desplazando en esta dirección y consecuentemente, como habíamos visto antes, la velocidad, que también es un vector, está en la misma dirección. Y entonces, por eso en este movimiento, muchachos, si este es el caso, que el desplazamiento y la velocidad están en la misma dirección, perdón, que en este caso, como el desplazamiento y la velocidad están en la misma dirección, resulta que la velocidad, que es un vector, o al menos la magnitud de esa velocidad, eso quiere decir estas rayitas que voy a poner aquí,
la magnitud de la velocidad en este movimiento es exactamente igual a la rapidez. ¿Sí? Y además es una constante. Siempre que hablamos de velocidad constante nos estamos refiriendo a un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento que se da en línea recta y además que tiene una velocidad constante. Y lo más relevante de esto es que para este movimiento rectilíneo uniforme, bueno, aparte de estas características, solamente vamos a tener una expresión matemática que me va a permitir calcular su comportamiento, que es precisamente esta. Esa que ya habíamos visto, que incluso usamos antes. La velocidad es igual a la relación de la distancia entre el tiempo. ¿Vale? Esta es la expresión matemática que rige este movimiento. La única que vamos a utilizar, distancia entre tiempo para movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, en este caso, si tomáramos dos puntos cualquiera de este movimiento, calculáramos la relación entre la distancia que recorre este vehículo entre este tiempo, que fue prácticamente lo que hicimos aquí, entonces estaríamos obteniendo la velocidad de este movimiento. Muchachos, se va a acabar esta sesión, nos reconectamos en 2 minutos una vez que se acabe. Vamos a hacer unos ejercicios de este movimiento para concluir con la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? No. No. Ok, nos vemos en 2 minutos, por favor, se reconectan y hacemos un ejercicio, por favor.